Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermana Natalie, por ahí tenemos ya una preguntita. Bueno, un oyente nos escribe y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo conocer que una enfermedad es por un espíritu? Es bueno el interrogante, la pregunta, porque aquí en algunas ocasiones hemos hecho amplios comentarios con relación a esa temática. Todo en razón a que muchos de los líderes y de las personas que les gusta orar por enfermos, muchas veces no saben hacer un diagnóstico antes de orar. La persona llamada para orar por alguien que tiene un problema de salud debe de hacer lo que hace el médico, sentarse y hacer una muy buena cantidad de preguntas que estén relacionadas con el problema que se está viviendo en el momento, y una vez que se termine esa entrevista con la persona, entonces ya el líder está en condiciones de saber si de verdad es un espíritu o no lo es. Entonces, alguien me llama a mí algún día para que ore por una persona que está endemoniada. Entonces yo me siento a hablar con la persona y descubro que la persona está cuerda, que no es ningún endemoniado, que simplemente es una personita que es muy activa. Entonces a veces la falta de conocimiento nos llevan a situaciones que no tienen sentido. Recuerden que cuando una persona es influenciada por un espíritu, pues los espíritus no salen con aspirina, los espíritus no salen con una cirugía, los espíritus no salen con una dieta alimenticia, los espíritus no salen con un descanso. Entonces, la mejor manera de entender si una persona está enferma por un espíritu o no es precisamente agotando esos recursos que van desde la entrevista hasta la reacción del individuo. Porque a veces las personas se alimentan a deshoras y sufren un trastorno y creen que es un espíritu. O van de camino, se tropiezan, se levantan la uña del dedo más grande y vienen a que oren por él, y el que ora es tan neófito que comienza a echar un espíritu. O alguien viene con un estrés excesivo a causa del trabajo, en fin, y pide oración, y entonces el líder comienza a echar fuera un demonio, cuando nada de eso está pasando en la persona. Entonces aquí sí es muy importante que comprendamos como punto de partida. Número 1, los espíritus o demonios que operan en los seres humanos no salen con medicamentos, no salen con cirugía, no salen con clínicas de reposo. Los demonios salen solo cuando se les invoca el nombre del Señor Jesús, y hay que tener en cuenta que quien lo invoca debe de saber quién es Jesús, porque de no ser así puede tener el problema de los exorcistas que menciona el libro de los Hechos, capítulo 19. Sí, señor. Que aunque estos querían echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el demonio le ha dicho: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces es muy interesante que el líder que va a orar sepa hacer el diagnóstico, y en el momento que descubra que el individuo está afectado por una influencia demoníaca, no solamente tenga conocimiento de Jesús, sino que tenga la autoridad de Jesús, que es el que hará posible que aquel problema se solucione. Sí, señor. Saludamos de una manera especial a Olga Milena Sánchez Velázquez, y ella nos hace la siguiente pregunta, pastor.
Dios les bendiga, pastor. Le dice, ¿puedo yo como cristiano tener en mi casa a un hermano que vive desordenadamente o estoy pecando en tenerlo en casa? Dios les bendiga. Hay que establecer las diferencias en el sentido de qué le llama a ella desorden. Porque desorden puede ser que deja todo tirado, ¿verdad? Pero también desorden puede ser que tiene una vida inmoral. Por ejemplo, llega con su amante y tiene que aceptarla ella ahí en la casa. Por ejemplo, llega borracho, bajo alucinógenos, o con cosas que ha robado, o con armas que solamente deben de estar en manos de los representantes del Estado. Entonces, ahí es que establecer la diferencia. Si el desorden es de higiene, es de aseo, puedes hablar con él y decirle que venga, si quiere vivir en la casa, debe de colocar un granito en el orden de la casa. Pero si es otra clase de desórdenes que van desde la inmoralidad hasta elementos mal conseguidos y embriaguez, consumo de alucinógenos en su propia casa donde están sus hijitos, pues usted sí debe, sin duda alguna, de exigirle que en su casa no se permiten tales prácticas y que en consecuencia pues busque un lugar donde pueda hacer todo lo que él quiere. Y eso no es solamente con un hermano, eso también es con los hijos. Uno como padre de familia, si sus hijos viven una vida desordenada, uno debe de establecer reglas. Y si los hijos no aceptan las reglas, pues lo más saludable es que busquen un lugar donde puedan hacer lo que quieran. Porque no puede ser que me quieran imponer las reglas que son dañinas y yo tenga que aceptarlas. En cambio, las que yo impongo, que son de orden, que son de respeto, que son de educación, que son de vida cristiana, esas sí no le pueden aceptar. Además, yo soy el dueño, quien gobierno en la casa. Entonces, quien quiera vivir bajo mi techo, debe de hacer lo que yo digo en mi casa. Sea mi hermano, sea mi hermana, sea mi tío, mi sobrino, mi cuñado, mi suegro, mi suegra, quien se sea. Que yo soy la autoridad de la casa. Y en mi casa se hace lo que, como jefe de hogar, pues se dice. Y en ese caso, esta personita es una mujer. Y como tal, pues es la autoridad de la casa. Debe de exigir respeto. Y no estará pecando. Bueno, Dios les bendiga. Queremos saludar a las personas que nos han escrito por YouTube, a Gladys Hernández, a Constanza, a Ligia, y les invitamos a que hagan preguntas por allí. Tenemos una pregunta también de un oyente que nos saluda y dice: yo tengo unas amistades que son de otra denominación religiosa y he tenido la intención de invitarlos a un culto en la iglesia, pero si ellos me dicen que sí van, pero que yo también vaya al culto de la congregación de ellos, ¿qué debo hacer o qué puedo decir? Bíblicamente es que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque si para que una persona venga al culto yo tengo que involucrarme en lo que la otra persona hace, pues es muy complicado, ¿no? Mi deber es predicar el evangelio, enseñar el evangelio. Si hay personas de otros movimientos, yo puedo invitarlos, pero de ninguna manera debe de estar comprometida mi voluntad para que otro asista al lugar donde yo me reúno. No, yo simplemente lo invito. Si él va, bien. Y si no va, yo cumplí con la misión. No existen en Dios intercambios de ese orden. Lo que dice textualmente la Biblia es que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le diría yo al hermano? No, hábleles de la doctrina, invítelos, y si ellos colocan condiciones, pues usted debe tener el carácter cristiano suficiente para decir no y ya. Sí, señor pastor. Marjorie es alguien que nos está escuchando y nos escucha desde México.
Y ella nos hace la siguiente pregunta, y la narra de la siguiente forma. Resulta que una pareja llegó a la iglesia a congregarse, eran mundanos ambos. Ella estaba casada y no había hecho aún los trámites de divorcio para casarse con la nueva pareja. Querían ser bautizados, pero les explicó el pastor que primero debían casarse. Pasó el tiempo y empezaron a asistir a otra organización, que también era el nombre, pero el pastor les dijo que él los bautizaba sin importar su situación de pareja, a razón de que en 1 Corintios 7:20 dice dice que se queden como fueron llamados. Entonces los bautizó en el nombre de Jesús y años después se casaron. La pregunta es, ¿deben volver a bautizarse? Pues que eso es un enredo muy grande. Sí, señor. Porque, vea, la pareja, pues esta señora es casada. Parece que se ha separado del primer hombre, ¿cierto? Pero no legalmente. Luego en el camino se encuentra con otro. Y va a la iglesia y pide que la bauticen. El pastor le dice que no, que primero tienen que casarse. Tal vez el pastor no sabía lo otro. Entonces, él debió decirle, primero divórciese. Uh-huh. Si allá existe el tribunal eclesiástico, acuda ante el tribunal eclesiástico. Dependiendo del concepto que emite el tribunal eclesiástico, entonces miraremos la viabilidad de un nuevo matrimonio. ¿Ya? Pero lo más preocupante de todo es que va a otra comunidad y el otro sí no tiene ningún escrúpulo. Eso también nos sirve para decirle a los cristianos que dicen que todas las organizaciones que manejan algunos conceptos doctrinales similares a los nuestros es lo mismo. Pues no es lo mismo. Prueba de eso, ahí hay 2 ejemplos. Entonces, esos 2 ejemplos tienen que enseñarle al cristiano a establecer la diferencia, y a la iglesia donde yo voy sí cuenta, sí tiene que ver. Porque ¿cómo así de que llego yo a una comunidad y me dicen que no me puedo bautizar porque vivo en unión libre, además estoy en adulterio? Pero voy para otra que dice que cree lo mismo y el pastor sin ningún escrúpulo los va a bautizar. Eso es muy delicado. O sea, desde nuestro punto de vista, porque yo no puedo intervenir en la normatividad de otras comunidades, pero dentro de nuestra organización en Colombia está prohibido casar a personas que no se hayan divorciado. Porque entre otras cosas es un delito. ¿Ya? Y aparte de eso es un pecado contra Dios. Entonces nuestra organización no permite, número 1, bautizar a personas no convertidas. Casar a personas no convertidas. Segundo, casar a personas que aún tienen vigencia su matrimonio en el campo legal. Tercero, no permite casar a personas que, teniendo su pareja viva y no han resuelto el campo legal y tampoco han resuelto su situación ante el tribunal eclesiástico, pues nuestra organización no acepta ninguno de esos comportamientos. Uno no entiende por qué allá en otros lugares se da, pero lo que sí estoy convencido es que no es la iglesia, no es la misión nuestra, porque nuestra misión tiene las mismas directrices en los más de 40 países donde tenemos presencia. Nosotros como iglesia misionera tenemos presencia en más de 40 países y todos los países, los misioneros, son formados en el área teológica, en el área doctrinal, en el campo de la ética, aquí con la misma estructura de pensamiento que se maneja aquí. ¿Con eso qué quiero decir? Que el misionero en cualquier parte del mundo que haya sido enviado por la Iglesia de Colombia tiene las mismas directrices y está sujeto a los ordenamientos que da la Iglesia a través de su reglamentación acá. Sí, señor pastor. Dice que años después logran pues ellos solucionar su situación legal de divorcio y se casan, pero ya fueron bautizados. Entonces ella le llama la atención y la pregunta es si ese bautismo es válido, tienen que volver a bautizarse. Pues depende del
es que ahí hay un problema muy serio, porque ahí convergen varias corrientes, entre ellas una que no tiene ningún escrúpulo, y supongo que ahí es donde ella se bautiza. Pero hay mala interpretación bíblica. Claro, claro, porque imagínate lo que dice, que cada uno se quede en la forma que fue llamado. Eso no es lo que quiere Entonces, que eso no es lo que quiere decir el texto realmente. Eso no, porque entonces el que llegó al Evangelio siendo violento, siga violento. El que llegó siendo homicida, siga homicida. El que llegó siendo ladrón, siga robando. El que llegó en adulterio, siga en adulterio. No, entonces ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está la transformación que produce Dios por el poder de su Espíritu en la vida del individuo? Entonces es una mala interpretación. Pienso que estas personas que han llegado hasta allá, pues tienen que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, como ¿quién los bautizó? ¿Es una persona debidamente autorizada? ¿O es un charlatán que se hace pasar de pastor como los señores que bautizaron a los de Éfeso haciéndose pasar por Juan o por los discípulos de Juan? Si se hacen pasar por alguien y no lo son, deben de volverse a bautizar, porque eso es lo que pasa en Hechos 19. ¿Ya? Entonces, eso deben de mirar muy bien. Si la persona que los bautizó tiene la autoridad moral, la autoridad espiritual, la autoridad en el conocimiento, la investidura que da la iglesia. ¿Ya? Partiendo desde el momento que hace el comentario, que realmente no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, quien hace semejante apreciación teológica, sacando del verdadero sentido del texto para justificar una acción que al final lo único que hace es enredar a la gente. Entonces hay que poner cuidado en ese campo. Sigamos. Bueno, un oyente, Efraín, nos hace la siguiente pregunta. Pastor, ¿me explica los plurales? No los de Génesis, sino los de Juan, donde dice, vendremos y haremos morada. Esto para explicar a las personas que creen en la Trinidad. Entonces, en el contexto yo buscaba Juan 14:23, que es una pregunta que responde, esas palabras son de Jesús respondiendo una pregunta de Judas, que dice Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el versículo que el hermano está citando. Varias cosas que debe de tener en cuenta la persona que pregunta. 1. Cuando encuentres un texto solo en la Biblia, requiere de un análisis profundo hasta encontrar el verdadero sentido del por qué aparece. Y hago este comentario porque hay textos en la Biblia que vinieron por vía exegética. Y le coloco ejemplo, primera de Juan 5:7. Le coloco ejemplo, el caso de Juan capítulo 1, el verbo era con Dios. Juan capítulo 17, verso 5, dice, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo. Son textos que, según la ciencia bíblica, muestra a través de diferentes textos que vinieron apareciendo por vía exegética. Por ejemplo, Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si lees, por ejemplo, en la versión de la Vulgata Latina, encuentras que dice una nota marginal, otros traducen con Dios, diciendo que en Dios se establece la unicidad con Dios, la diferencia de persona. Y que este pensamiento aparece bajo el concepto teológico que maneja San Teofilacto, San Buenaventura, Tomás de Aquino,
San Agustín, que eran teólogos católicos, que afectados por el fenómeno de Constantino, que pensaba en el politeísmo, pues quitaron la palabra en y colocaron la palabra con para abrir un espacio a los plurales. ¿Está claro? Entonces, hay textos que uno en la Biblia tiene que mirarlos y no simplemente decir, no, es que aquí habla de varios, sino tratar de encontrar el trasfondo del por qué aparece. Hay otro caso que uno lo puede citar aquí, aunque no está relacionado en el mismo tema. El Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si la persona lee el texto y lo entiende como está ahí, pues simplemente, ¿qué va a decir? Que los hijos nacidos de un matrimonio son el resultado del pecado y que el que él haya venido es el resultado de la maldad. O sea, que en síntesis el matrimonio no sería algo sagrado. Pero si uno mira el trasfondo del texto, descubre otra cosa. Y es que el salmista, en su reconocimiento de condición de pecador, va hasta su origen. Y la conclusión es que es el resultado de una violación o de un pecado voluntario de su madre. Y por eso es que él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, cuando hablamos de los plurales, en el Antiguo Testamento es muy importante que se tenga en cuenta que aquellos estaban relacionados con la figura que se manejaba de generales o de órdenes sacerdotales y que se hace uso de ello para mostrar al final la solución única en un solo ser, como lo dice Génesis 1:26 y que luego la respuesta está en el verso 27. Aquí Jesús en este capítulo 14, ¿no? Sí. El verso 23. Usted debe de leerse todo el pasaje y va a encontrar que es la forma como Jesús está certificando su procedencia para que aquellos que tenían en su concepción doctrinal que un juicio no se podía sostener si no habían varios testigos, Jesús acude a esa figura para que quien está allí tenga en cuenta que él no es un aparecido, que hay unos antecedentes que dicen quién es él. Y en consecuencia acude a ellos para mostrar su fidelidad. Sigamos. Sí, señor pastor. Hay una pregunta aquí acerca de una pregunta que ya habíamos respondido acerca de los que duermen, los muertos. Entonces dice el oyente que si el muerto nada sabe y no tiene nada de pago, no tiene más paga por su trabajo, si su odio y su amor es puesto en el olvido, entonces ¿por qué se dice que el que muere su conciencia lo acusa? Una cosa es que la conciencia acuse al hombre desde antes de partir. Otra cosa es que después de muerto la conciencia lo acuse. Y creo que ahí es donde está la inquietud de la persona. Vamos a tratar de responder como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Eso es lo que dice la Biblia. El Salmo también, capítulo 6, el pasaje que acabo de leer está en Eclesiastés. Ahora en el Salmo número 6, el salmista dice, sáname porque en la muerte no hay memoria de ti. Si vas al capítulo 14 del libro de Job, dice que tiene más esperanza el árbol que es cortado que el hombre que muere. Porque el árbol que es cortado, al percibir la lluvia, volverán a salir sus renuevos y será de nuevo un árbol. Pero el hombre muere y no volverá a levantarse hasta que haya cielo. Eso es lo que dice él. En otra parte de la Escritura dice que los hijos serán humillados y él no lo sabrá, o elogiados y él lo ignorará, hablando del muerto. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué se habla de conciencia? Se habla de conciencia cuando nos referimos no a un lugar, sino a un estado. Estado que el hombre sabe que le corresponde desde antes de partir. Nosotros somos personas que casi siempre lo que vivimos en el día lo volvemos a vivir en la noche y de ahí aparecen las famosas ¿qué? Pesadillas, ¿cierto? Bueno, cuando el hombre muere, en la Biblia aparece la figura sueño, un dormir. Y se va el hombre con el sueño de lo que vivió en el día. Me explico. Cuando un cristiano muere, desde antes de partir sabe cuál es su futuro eterno. Cuando un pecador muere, sabe cuál es su futuro eterno. Que ese es el fenómeno que menciona Lucas con relación al rico que fue al Seol y era atormentado. Y al Lázaro que fue al seno de Abraham y era consolado. No eran dos lugares, eran dos estados que dependieron de la forma como se fueron de aquí. Eso les afecta, o sea, se van con la incertidumbre o la certidumbre y eso irá hasta el día de la resurrección donde reciban el veredicto, sea para salvación o sea para condenación. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la conciencia. No después de muerto, sino antes de morirse, yo soy consciente lo de que mi me estado, espera. claro. Exactamente. Bueno, hay una persona que nos escribe refiriéndose a la pregunta anterior que habíamos hablado sobre el matrimonio. Ella dice, pero el pastor donde yo estaba dice que no existe el recasamiento si no ha muerto uno de los cónyuges. ¿Cómo se podría explicar entonces esto? Es que ya entiendo por dónde va el agua al molino. En ese caso, es muy importante que tenga en cuenta la personita que en ninguna parte aparece la palabra recasamiento. Es un caballito de batalla que se han inventado unos señores que buscando justificar y traer miembros de la iglesia a su comunidad, utilizan esas estrategias. Pero en la Biblia no existe la palabra recasamiento. No existe. Es un invento de la gente. La Biblia solamente habla de matrimonio. Y da por sentado que si una persona se casó y hubo pecado de fornicación en su matrimonio, es decir, que una de las partes violó el pacto que hicieron el día que se casaron, la persona afectada, según dice Jesús, tiene derecho a volverse a casar. Jesús no lo llama recasamiento. Jesús dice, es muy importante que lo leas, cuando una persona se divorcia sin causa, el que se case con la repudiada adultera y el que repudia y va y se casa adultera. ¿Por qué? Porque se divorció sin causa. Por eso Jesús coloca una salvedad, a menos que haya pecado de fornicación. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que si en ese hogar uno de los dos faltó a ese pacto, la persona afectada puede divorciarse y volverse a casar. No está diciendo recasamiento, porque eso no existe. Es la mala intención de algunos que manejan una doble moral. En Colombia lo llaman recasamiento, pero esos que hoy en Colombia llaman recasamiento, en Europa los tienen de pastores. Entonces es gente que maneja una doble moral. La Biblia es clara. Una persona está unido por la ley a su mujer o a su marido mientras los dos vivan. Está claro, ¿verdad? Pero hay unas cláusulas entre las cuales aparece a menos que una de las partes cometa adulterio.
o fornicación. Usa la palabra fornicación porque la palabra fornicación es más amplia que la palabra adulterio. Pues encierra todos los pecados sexuales en todos los campos y áreas que se hacen fuera del matrimonio. Me refiero a sexo con los animales, sexo con las plantas, sexo con personas del mismo sexo. ¿Está claro? A eso es a lo que se refiere. Entonces en la Biblia no aparece el recasamiento. Ese es un invento de personas que manejando una doble moral quieren mostrar un manejo supuestamente muy celoso cuando en otros países ellos mismos aceptan lo que nosotros aquí, fundamentados en la Biblia, hacemos. Claro que sí, saludamos a nuestros oyentes que muy cordialmente nos están saludando. Algunos amigos por aquí, la hermana Josefa Viloria, desde un lugar que apreciamos mucho, Guateque, Boyacá, la saludamos especialmente. Hermano Luis Francisco Peñuela Sarmiento, un amigo también por ahí que nos está escuchando en esta mañana. Y el hermano Jorge Ariel Díaz Delgado nos hace la siguiente pregunta. Y cita Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces él quiere que se le explique este versículo, que a qué se refiere cuando dice que se cargue de glotonería el corazón. Bueno, se refiere a que el cristiano debe de saber que está aquí, pero no es de aquí, que debe de proveer no solo para lo de acá, sino para lo eterno. Pablo es más amplio, él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ya? Enseñando con ello que en los días de Pablo habían creyentes que llamándose en cristianos vivían pensando era en enriquecerse en ellos, en satisfacer sus propios egos, haciendo a un lado la verdadera obediencia al Evangelio. Cuando Juan en el capítulo 2 de su primera carta dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y además les explica por qué no deben de amarse, porque esas proceden del mundo y no del Padre, y además dice cuáles son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y les aclara, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una enseñanza que debemos de entenderla en el sentido de no vale la pena hacer tanto esfuerzo por tantas cosas terrenales que llegan a asfixiar la vida espiritual del cristiano, y al final le toca dejar lo terrenal porque la muerte llega y se queda sin lo espiritual, que era lo único que tenía sentido para luchar, y que él no lo hizo. Es un llamado de alguna forma a que seamos objetivos, a que manejemos un equilibrio, es decir, que trabajemos como para 1000 años, aunque vivamos solo un día, pero que tengamos en cuenta que por encima de todo lo terrenal debe de estar lo espiritual. Jesús fue más allá. Hagan tesoros en el cielo, porque los tesoros en la tierra sirven, pero se los pueden robar, no tienen un fin eterno. Pero cuando el hombre atesora en el reino de Dios, pues tiene ese importante beneficio de no solamente tener la satisfacción del bien hacer aquí, sino también de contar con la bendición de la aprobación divina en la eternidad. Bueno, queremos saludar de una manera muy especial a Constanza Borges, que nos saluda desde La Falda, Córdoba, Argentina. También nos saludan por YouTube Nancy Ortiz Mejía, Efraín y Esperanza Cerrato. Tenemos una pregunta de un oyente, de Jorge Ariel Díaz, nos pregunta, Dios les bendiga, hermano Carlos. ¿Los llamados pecados capitales se podrían considerar pecados según la Biblia? El pecado capital es un invento de la religión católica. La Biblia no habla de pecados capitales. La Biblia establece 3 clases y aún 4
clases de pecados. A ver. El famoso pecado genético original que solo se soluciona con la muerte. O sea, para ese pecado no hay solución. Por eso mueren los cristianos y los no cristianos. Los pecados de conciencia, que eso los podemos dividir en 2 o 3 partes. Uno, que son los pecados naturales del ser humano. Otros que son los pecados contranatural, cuando el hombre extravía el uso natural de la mujer o la mujer extravía el uso natural del varón y va en pos de personas del mismo sexo. Y 3, cuando se habla de pecado contra la naturaleza, cuando se tiene en cuenta que el hábitat en la que vivimos, Dios nos la dio para que la cuidáramos. Cuando el hombre contamina, destruye, de alguna manera está pecando porque le está faltando a lo que Dios mandó, que era cuidar. Y hay un pecado que es diferente a todos esos, que es el que Juan en su carta dice, hay pecado por el cual digo que no oren. Porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Él establece la diferencia. En los pecados no de muerte están todos los anteriores. El pecado de muerte es aquel que menciona el escritor a los Hebreos en su capítulo 10, verso 26 en lo adelante. O el que mencionó Jesús en el Evangelio cuando hace alusión a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en el orden bíblico no existe calificativos para pecados capitales. Eso es una invención de la religión que vino por vía exegética, pero que bíblicamente todo lo que el hombre haga en contra de lo establecido por Dios es pecado. Todos tienen solución en Dios, excepto el pecado voluntario, que cuando se habla de voluntario es que la persona sabe que es pecado y además lo hace de una manera voluntaria, sin la mínima intención de arrepentimiento. Entonces, aunque la medicina está, aunque la solución está, el hombre no se acoge a ella, sino que al contrario, insiste en su mal proceder, y eso hará que cuando Cristo venga, lo encuentre haciendo lo que siempre ha hecho. Eso le va a llevar a que su pecado no tenga perdón, porque está en contra de la obra del Señor Jesús, pisotea o tiene por inmunda la sangre en la cual solo a través de ella los pecados nuestros son perdonados, y además hace afrenta al Espíritu Santo. Una persona de esas es simplemente un apóstata, un hereje, una persona que tiene cauterizada la conciencia y termina perdiéndose no porque no haya medicina, sino porque él no ha querido someter su voluntad a la voluntad de Dios. Seguimos. Amén. Sí, señor, nos hacen una pregunta aquí vía Facebook, nos dicen de la siguiente forma, la hermana Lucrecia Bravo Hoyos: Dios le bendiga, hermano Carlos, un hermano bautizado ya se casó y tuvo hijos con la esposa y con la hermana de la esposa, y tuvo muchas mujeres y hijos, la esposa se iba leyendo, él la buscaba y la golpeaba. Se iba huyendo de ser. Huyendo, yo creo, sí, señor. La hermana se consiguió otro hombre y dejó de perseguirla, y la acusó de adúltera, se divorció y se casó con la que él vivía. Ya vivía con otra mujer más joven, dice, y la pusieron a servir en la iglesia, pues, considero yo, ¿no? A él y la otra con la que se casó. El pastor dice que Dios perdona y él ahora es una nueva persona. ¿Eso es así? Que eso es un enredo de desorden, eso hay incesto, hay de todo ahí en esa pregunta. Claro, porque él como que tiene hijos con la cuñada. Eso entendí, sí, Sí, eso señor. entendí yo también. ¿Cierto? O sea, él tiene esposa, con ella tiene hijos, y también tiene hijos con la cuñada, ¿no? Y bueno,
hay que mirar varias cosas ahí, porque todo va a depender del tiempo. Y vamos a tratar de ser objetivos en a tratar como de interpretar la inquietud. Si las personas involucradas en semejante pecado lo hacían siendo inconversos y llegan al Señor Jesús y se convierten, su problema pasado no existe. Porque pues, ¿quién no cometió pecado siendo inconverso? ¿Cierto? Y de todo orden. De incesto y del que usted quiera. Otra cosa es que llamándose cristiano bautizado en la iglesia, haga eso. Entonces, si esta persona, después de bautizado, tiene tales comportamientos, pues sería muy importante llamar al pastor para que lea 1 Corintios 5, donde se debe de sentar una disciplina seria. Además, porque si fuese de nuestra misión, la iglesia nuestra dice que ningún pastor puede casar a una persona divorciada sin el visto bueno de el tribunal eclesiástico. Y si lo llegase a hacer, el pastor estaría en graves problemas porque va en contravía de una doctrina de la iglesia. Eso por un lado. 2, el asunto de que Dios perdona es verdad, pero la pregunta es, ¿si se han convertido con semejante desorden? Es importante que se entienda que Dios sí perdona, pero si la persona se convierte, pero si uno sigue en ese desorden que plantean ahí, no hay nada. Ahora, es muy delicado porque pienso yo que de ser así, la última persona con quien se ha casado este tipo, sería muy importante informarse si el pastor pidió el certificado que emite el tribunal eclesiástico. Porque si los casó sin tener en cuenta eso, pues según la iglesia esta pareja está en adulterio. Y de nada les sirve que se llamen cristianos y así los pongan a predicar y a dirigir. La iglesia cree que esta persona está en una condición muy desfavorable porque ha perdido todos sus derechos eclesiásticos. Si una persona se casa habiéndose divorciado, pero no teniendo en cuenta el concepto que emite el tribunal eclesiástico, pues esa persona pierde todos sus derechos eclesiásticos y como tal no se le puede hacer ceremonia, no pueden desempeñar ninguna actividad dentro de la iglesia en el campo administrativo y bueno, eso es lo que podemos decir, ¿no? La iglesia no va a avalar una situación a menos que en ese matrimonio haya de por medio el concepto que emitió el tribunal eclesiástico. Sí, señor. Bueno, saludamos, por aquí nos escriben. Nancy Ortiz Mejía nos saluda desde Montería, Córdoba. A Clariedilsa Ardila Peña y también nos saluda María Rubiela Serrano Rojas. Hay un oyente que nos escribe, Lucrecia Bravo nos pregunta, ¿cómo explicar el 6º mes que nació el Señor Jesucristo? Es que unos dicen que en mayo, otros en septiembre o agosto y a finales. No sé cuándo y no sé cómo explicarlo. Yo tampoco. Sí, complicado. Porque la Biblia no dice. Sí, señor. La Biblia no muestra ni el mes ni el día. No sabemos por qué en la Biblia se omite eso. Cuando existen unas crónicas tan bien organizadas como el libro de Lucas, por ejemplo. Yo diría que
Lo que no podemos responder, pues mal haríamos dando aquí un concepto que escapa a la verdad bíblica. La Biblia no dice. Eso es lo que yo puedo decir. La Biblia no dice cuándo nació el Señor Jesús. Lo que sí está claro es que no nació en diciembre. Eso sí está claro. Claro que sí. Pastor, nos hacen una pregunta respecto a lo llaman así, un método de planificación que aparece en la Biblia, en el Génesis. Entonces hay un hombre que recibe la esposa de su hermano y como no quiere levantarle descendencia, entonces dice la Biblia que este hombre, exactamente, vierte en tierra, como se conoce actualmente como el coito interrumpido. Pero dice la Biblia que Dios se enojó contra aquel hombre y lo mató. Entonces, si se puede deducir que esta forma de planificación es pecado. Pues allá se dio y Dios ¿cómo le dijera? Dios castigó tal comportamiento, creo yo que más que por vertir en tierra, era por no darle descendencia a su hermano. Sí, señor. Porque había una costumbre que cuando el primogénito se casaba y moría sin dejar hijos, el hermano que le seguía tomaba a la viuda por esposa y el primer hijo reemplazaba en el orden al muerto. Y este Onán, lleno de egoísmo, cuando era una ley, no lo hizo y por eso Dios lo cortó. Yo hoy no me atrevería a decir que lo hagan. Tampoco me atrevería a decir que no lo hagan. Pero existen muchos métodos de planificar sin tener que llegar a esa condición. Porque además no es tan seguro. Entonces las personas que tienen la capacidad de controlar el nacimiento de los hijos, pues busquen los recursos que la ciencia nos provee para que podamos tener una vida sexual plena y también podamos planificar cuántos hijos vamos a tener. Pero en el orden bíblico, yo no podría decirle a nadie que lo haga, que no lo haga. Lo que sí sé es que el Evangelio de Juan habla de hijos que vienen por voluntad de carne, de sangre de varón, y otros que vienen por voluntad de Dios. Entonces, los hijos de papá y mamá vienen porque papá y mamá quieren, pero los hijos que nacen por voluntad de Dios son aquellos que son engendrados por la palabra de Dios. Sí, señor. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen, ¿qué es el canon bíblico? ¿A qué se refiere? Al conjunto de libros. El canon del Antiguo Testamento se refiere a todo el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. A cualquiera de ellos se le puede llamar canon. Canon, sí, señor. Ahí también dentro del término del canon, el aspecto de que hay libros no inspirados que hacen parte de unas versiones de la Biblia y de otras no. Bueno, en ese campo ya entramos a analizar lo que sería los libros apócrifos. Deuterocanónico. Exactamente. Que son Tobías, Eclesiástico, Judí, Sabiduría, Baruch. Son 7. Primero y segundo de Macabeos. Macabeos, sí, señor. Tobías, Judí, Enoc, Sabiduría, Eclesiástico y Enoc, Baruch. Baruch. Y Baruch. Esos libros los contiene el canon del Antiguo Testamento de la versión Nácar-Colunga o las versiones católicas, ¿ya? Inclusive las sociedades bíblicas, ante la solicitud y en su afán de conseguir ingresos, pues siendo un movimiento entre comillas protestante, accedió a producir una versión de la Biblia para los católicos donde incluye todos esos libros. Creo que se llama Dios habla hoy. Sí, señor. Ahí están todos esos. Pero hay otros libros apócrifos que no están ahí. Por ejemplo, usted lee en la carta de Judas el libro de Enoc,
Por ejemplo, usted lee en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Lucas, que Lucas habla de una cantidad de escritores y de escritos que muchos hicieron buscando mostrar la persona de Jesús desde diferentes campos, entre ellos algunos posiblemente malintencionados. Y es lo que lleva a Lucas a hacer una investigación profunda acerca de la persona de Jesús, a través de lo cual hace que Teófilo entre los griegos no vaya a ser engañado con literatura que es apócrifa y que para nada contribuye con el bienestar de las personas. En el Nuevo Testamento hay, según algunas versiones, apócrifos como la Asunción de María, los Hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de José de Arimatea, pero que no aparecen en el canon del Nuevo Testamento porque ni Jesucristo, ni los padres de la Iglesia, ni los apóstoles, ni la Iglesia los ha aceptado. Claro, y que se dice que son escritos en un periodo que creemos que fue un periodo de silencio de Dios entre Malaquías y Mateo. Cuando hablamos de los apócrifos del Antiguo Testamento, sí. Pero cuando hablamos de los del Nuevo Testamento fue en el periodo del primer siglo. Sí, señor. En el primer siglo es donde se da ese boom de escritores, según Lucas capítulo 1, verso 1 y 2. Claro que es un argumento que algunos usan para no creer en la suficiencia de las Escrituras, diciendo por qué hay esos libros si en ese tiempo se escribieron más cosas y por qué no se incluyeron en la Biblia, ¿no? No se incluyeron porque los padres de la Iglesia, entiéndase a ellos como los apóstoles, Señor, en ese tiempo comenzaron a analizar y descubrieron de que había mucha basura. Yo en mi biblioteca tengo, por ejemplo, el Nuevo Evangelio, un escrito que se han inventado, y para hablar de Jesús y de su obra de una manera muy diferente. Hay otros libros como La Última Pasión de Cristo, La Tentación de Jesús, Los Amores de Jesús con la Magdalena en la India, no sé qué, pero son inventos que nada tienen que ver con la esencia de lo que es la Escritura. Uno mira la Biblia y tiene una línea perfecta, que es cristocéntrica, que fue la que observaron desde la antigüedad y los apóstoles y la Iglesia ha conservado hasta hoy. Los que no están en la Biblia es porque al estudiarlos vieron vacíos que iban muy lejos de la realidad establecida por Dios y de la cual Pablo le habla a los efesios y les dice que ellos deben de estar edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, no en otros fundamentos, entiéndase como otras doctrinas que surgen a través de otros escritores en ese mismo periodo. sí, señor. Es muy importante aclarar eso. Claro, sí, señor, es una pregunta que da a hablar mucho acerca de la historia de la Biblia, ¿no? El pastor siempre recomienda un libro que se llama Una conspiración contra la Sagrada Y otro que se llama Breve Historia del Texto Bíblico, señor. Y otro que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? Sí. Cuando uno lee eso puede tener una visión más amplia de todas esas cosas y puede alejarle muchas inquietudes. ¿Sí? Razones por las cuales los apócrifos no hacen parte de la Biblia que nosotros manejamos. Porque, por ejemplo, el último capítulo del segundo libro de Macabeos, los últimos 3 versículos dice que si está escrito como conviene, eso es lo que él desea. Pero que si está mal o mediocre, por favor, perdónenme. Así no terminan los escritos inspirados. Sí, señor. El libro de Tobías dice, por ejemplo, vaya al río, saque un pez, ábralo, extráigale los hígados y quémelo para ahuyentar los espíritus. Es un manejo netamente de hechicería. Eclesiástico dice que vaya y hagan oraciones por los muertos, cosa que Jesús censura severamente en Lucas 20:46. Entonces, cuando uno mira todos esos antecedentes, descubre por qué los padres de la Iglesia no aceptaron dichos escritos, porque van en contravía de todo lo que la Biblia dice. Claro que sí. Y nosotros somos cristianos, creyentes de lo que Dios dice a través de su palabra. El tiempo se fue. Sí, súper interesante.